Los temas que vamos a trabajar hoy, o el tema que vamos a trabajar hoy, es funciones trigonométricas inversas. Entonces vamos a ver la definición de las funciones trigonométricas inversas, cómo se obtienen esas funciones trigonométricas inversas, algunas gráficas o sus gráficas, y también vamos a ver algunos ejercicios, a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver cómo es la definición como tal, el dominio y el rango de esas funciones trigonométricas y aquellas identidades trigonométricas que involucran funciones trigonométricas inversas. Entonces nuevamente les pido por favor que se concentren en la explicación, si quieren van tomando notas, pero recuerden que esta clase queda grabada e igual todo lo que yo les voy comentando acá está disponible en la plataforma para que ustedes profundicen los temas que hemos visto, ¿sí? El texto guía, en el texto guía hay más ejemplos, más ejercicios donde pueden profundizar los temas que vamos a ver acá. Entonces vamos a iniciar primero definiendo qué son las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas son las funciones inversas de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y cotangente. En ese caso, pues recuerden que anteriormente habíamos hecho unos ejercicios donde se obtenía una función inversa. La función inversa, por ejemplo, de la función y igual a x más 1, su función inversa es, hay que despejar x y expresar todo en términos de y. Mira, aquí despejé x. Defino x igual a y menos 1. Y a esto último yo lo llamo una función que depende de y. ¿Sí? Recuerden que esta es una función que depende de x, o se define f de x. Y como para dar una introducción a lo que es esas funciones inversas. Una función en términos de x se define y como una función en términos de x. X es la variable independiente, esta. ¿Sí? Nosotros al despejar x ya podemos decir que esto es f de y. ¿Sí? Mire, despejamos y dejamos y como variable independiente. Ahora, como hemos trabajado funciones o como uno trabaja funciones, no las expresa en términos de f de y, sino que uno las expresa en términos de una f de x. ¿Sí? Esto sería la función inversa. F a la menos 1 de x es igual a f de y. ¿Sí? Sería la función inversa de x. Hay unas características que ya vamos a ver ahorita sobre las funciones inversas. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como tenemos funciones seno, coseno, tangente y cotangente, en este caso por ejemplo decir y igual a seno de x, por ejemplo, la función inversa pues uno la encontraría despejando x. ¿Cómo despejaríamos x? Entonces x lo despejaríamos en términos de la función inversa. Ya vamos a ver cómo es eso. Las razones trigonométricas son funciones biyectivas, 1 a 1, en todo su dominio, por lo que no son invertibles. Para que lo sean, es necesario restringir su dominio y así poder hallar la función inversa. Bueno, ¿qué es una función biyectiva? Dicen, bueno, las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas no son funciones biyectivas. ¿Sí? ¿Qué es las razones trigonométricas? ¿Qué es que no sean biyectivas? Permítame en cambio de tablero. Pero una función biyectiva es aquella función 1 a 1, por eso se le llama una función 1 a 1, en el cual hay una correspondencia de que a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. Por ejemplo, yo hago siempre la explicación utilizando esta parábola. ¿Sí? Mire, a cada valor de x, por ejemplo yo me paro acá, ¿sí? Y subo a este valor de x, y a este valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. Si este es y y este es x, entonces si a este valor, un x sub 1 por ejemplo, le corresponde un valor y sub 1. ¿Sí? Bueno, me quedó algo torcido, pero bueno. Por ejemplo, si yo cojo otro valor aquí, x2, si me voy hacia acá, cruzo la gráfica, le corresponde un valor y sub 2. ¿Sí? Algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que hay otro valor de x al cual también le corresponde un valor el mismo valor de y. Por ejemplo, si yo me vengo hacia acá y bajo, a este valor, que es un x3, le corresponde otro valor de y1.
o un valor, en este caso de y, que en este caso es y1, y es igual al valor que le corresponde a x1. Ahí no hay problema. Lo que yo digo es que a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. ¿Cuándo no pasa eso? Eso no pasa, por ejemplo, voy a escribir una función cualquiera, por ejemplo esto. ¿Qué pasa si yo tengo una función de este tipo? ¿Sí? Entonces dirán, bueno, o una gráfica de ese tipo, porque realmente no es una función. Una función se define cuando las funciones siempre son biyectivas, o sea, hay una correspondencia uno a uno. Entonces, esto no es una función. ¿Por qué? Observen si yo me paro acá, supongamos este valor de x, un x sub 1. Yo bajo hacia acá, me desplazo hacia abajo, cruzo la gráfica y aquí va a corresponder un valor y1. Pero si yo me voy hacia arriba, mire, corto acá y aquí me desplazo y va a corresponder un y2. O sea que para un valor de x le corresponden dos valores de y. Y eso no es una función o no es biyectiva. ¿Sí? No es una razón, porque recuerden que las gráficas es una razón entre la variación de x y y. Entonces aquí uno dice que no es biyectiva. En otras palabras, puede decir uno que no es 1 a 1. ¿Sí? Y como no es 1 a 1, no se puede definir una función. Entonces, hay que tener muy claro que las funciones se definen para razones 1 a 1. ¿Sí? Como por ejemplo, esta que tuvimos acá. ¿Y qué es qué hace que sea biyectiva? Que a cada valor de x le corresponde uno y solo uno. Miren que a este valor de x le corresponden dos valores, uno acá y otro acá, o sea que no es biyectiva, no es una función 1 a 1. Esto sí es una función biyectiva, es 1 a 1, es decir, a cada valor de x le corresponde un valor de y. ¿Sí? Que a un valor de y le correspondan dos o más valores de x, sí se puede, no hay problema. Yo estoy solamente diciendo que a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y, cosa que no ocurre acá. Miren que aquí a este valor de x le corresponden dos valores de y, por lo tanto no es 1 a 1 y por lo tanto no es una razón biyectiva. Ahora, eso es lo que me está diciendo acá. Dice, las razones trigonométricas no son funciones biyectivas, 1 a 1 en todo su dominio, por lo que no son invertibles. Para que lo sean, es necesario restringir su dominio y así poder hallar la función inversa. Entonces, vamos a hallar su función inversa. ¿Cómo se hace? Okay. Bueno, aquí lo que hace referencia pues es a la función inversa, que no es biyectiva. Vamos a ver acá. Vamos a ver cómo definimos la función seno inverso o arcoseno. ¿Sí? Esa es la forma como se define la función inverso. La función seno inverso o arcoseno, sí, se puede definir de las dos formas. Arcoseno es la función seno inverso. Para definir la función seno inverso, como la función inversa de la función seno, se requiere restringir su dominio, pues como puede observarse en la siguiente gráfica, la función seno no es biyectiva en todo su dominio. Entonces, si yo invierto esta función, ¿sí? Quiere decir que a cada valor de x le va a corresponder, bueno, aquí creo que estaba confundido en cuanto a la definición de biyectiva, y la definición de biyectiva es que a cada valor en este caso de y, le debe corresponder un valor de x. Esta función, y igual a x al cuadrado, ¿sí? Esta función, si es una parábola, no es invertible como tal, ¿sí? No es una función que yo pueda invertir directamente. Hallemos la inversa de esa función antes de pasarnos a las funciones trigonométricas. ¿Cómo hallaría uno la función inversa? Pues saquemos raíz a ambos lados. Raíz de y es igual a x. ¿Sí? Raíz más o menos raíz de y es igual a x. O sea que x va a poder, tiene dos valores. Uno positivo y otro negativo. ¿Y por qué? Miren, con este valor, con esta, nosotros podemos graficar esta parte de acá.
Con esta otra podemos graficar este lado de acá. El problema es que acá entonces a cada valor de x, a x le corresponde este valor y a este otro x le corresponde este otro valor, o sea, le corresponden el mismo valor. Como le corresponde a un mismo valor de x el mismo valor, no lo podemos invertir, por tanto, entonces debemos restringir su dominio. ¿Cómo lo restringimos? Por ejemplo, yo a este lo puedo decir que esta es la función inversa, ¿sí? Digámoslo así, f de y es este valor, ¿sí? Este es otro f de y, pero entonces yo aquí restringo el dominio. Este va a ser para los x, bueno, permítanme hacer algo, es que de pronto me estoy yendo mucho a hablar sobre las funciones inversas. La función inversa entonces se puede definir de dos formas. De aquí, yo en vez de x voy a reemplazarlo, en vez de y voy a poner x, o sea, esta es como la función inversa, escribámosla así, y va a ser igual a raíz de x. ¿Sí? Para x, ¿entre dónde y dónde? Para x, perdón, positivo. Aquí tengo una confusión. Bueno, ahí en este caso x siempre va a ser positivo y bueno, aquí no hace falta decirlo. Y esta otra la podemos reescribir de la misma forma. ¿Sí? Igual a menos raíz de x. ¿Sí? Si nosotros graficamos estas dos expresiones, vamos a obtener la función inversa de esta parte. ¿Qué característica tiene esto? Si uno lo grafica, obtendría la función inversa de esta expresión, de la función cuadrática, y la función inversa entonces va a tener una parte positiva y una parte que es negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos, voy a devolverme mejor a las funciones trigonométricas, que de pronto me estoy yendo mucho hacia las otras funciones. Bueno, esta función como tal no es una función biyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, ¿qué es la inversa como tal? No sé si lo han visto acá, y la inversa es que casi que donde esté x ponemos y, y donde esté y ponemos x, algo así es lo que hacemos. Mire, lo que hacemos de acá es despejar x, ¿sí? Y obtenemos estas funciones. Ahora, a partir de esas funciones, donde esté x lo sustituimos por, perdón, donde esté y lo sustituimos por x. Mire lo que hicimos acá. Esa es la función inversa. Entonces, algo así sucede con estas funciones. Esta es la función seno. ¿Cuál sería la función inversa? Entonces, la función inversa uno la podría organizar y decir, bueno, yo puedo decir que este es mi y, esto es y que esto es x. ¿Sí? Si yo graficara cambiando lo que es x por lo que es y lo que es y por lo que es x, lo que haría sería voltear esta gráfica. ¿Sí? Algo así como lo siguiente, como si yo pudiera esperen acá, entonces es como si yo pudiera hacer lo siguiente. Este va a ser mi x y este va a ser mi y. Sale de acá, donde x es igual a 1 y medio, algo como esto, más o menos. Entonces, cuando yo cambio lo que es x por lo que es y, ¿sí? Lo que estoy haciendo, disculpen el tipo de gráfica, observen que yo lo que hago es girar esta gráfica, ¿sí? O como girarla, ¿sí? Haciendo que este eje x se vuelva y y que este eje y se vuelva x. Esa es la inversa. Mírenlo acá. ¿Qué pasa con esa inversa como tal? Que no es biyectiva. Observen lo siguiente, que para un valor de x le pueden corresponder muchos valores de y. Para un mismo valor de x le pueden corresponder muchos valores de y. Entonces, como no es biyectiva, lo que hacemos es restringir el dominio de la función inversa. ¿Y cómo hacemos para restringir el dominio de la función inversa? Definamos donde es biyectiva. Entonces, me voy a apoyar aquí en la gráfica. Bueno, me voy a saltar este y ya vuelvo a él. ¿Sí?
Obsérvenlo acá, me voy a restringir el dominio, es decir, voy a hacer el análisis solamente para la función seno en este dominio. Miren, esta es la función seno. Y esta función seno entonces la voy a coger y lo voy a girar, voy a girarlo. Hago como una especie de giro y de reflejo, digámoslo así, y hago que queda de esta forma. ¿Por qué digo que gira? Miren, este x, observen acá, x aquí vale pi medios. ¿Cuánto vale y acá? Pi medios. X aquí vale menos pi medios, ¿cuánto vale y acá? Menos pi medios. ¿Sí? X en este caso, perdón, y aquí vale 1, x aquí vale 1. X vale menos 1, y vale menos 1. Entonces por eso es que yo digo que es como si lo girara. ¿Sí? Hicimos un giro de la función. Gráficamente, ¿cómo uno lo puede graficar? Pues uno sabe que cuando x es igual a pi medios, y vale 1. Ah, bueno, entonces aquí sería cuando x vale 1, y vale pi medios. ¿Sí? Es como hacer esa relación. Cuando x vale 0, y vale 0, este punto. Y cuando x vale menos pi, cuando x vale menos pi medios, ¿sí? Y vale menos 1. Entonces aquí nos toca voltearlo. X vale menos 1 y y vale pi medios. O sea, esta sería la gráfica de la función inversa. Entonces lo que hacemos es cambiar, digamos en términos generales, donde es x ponemos y, donde y ponemos x. Entonces, ¿por qué restringimos la función? Mire que ahora nos enfocamos solamente al intervalo entre menos pi y pi medios. ¿Por qué? Porque mire que su inversa es biyectiva. Si yo no restringiera ese dominio, entonces me quedaría una gráfica en la cual, por ejemplo, aquí seguiría volteando y aquí volvería a voltear, ¿cierto? Entonces miren que para un valor de x, por ejemplo acá, yo tendría dos valores de y, uno aquí y otro acá, ¿sí? Entonces no es una función biyectiva, no es una razón biyectiva, por lo tanto no se considera una función. Para que se considere función tiene que ser biyectiva. Entonces por eso restringimos el dominio y dijimos, bueno, como no podemos utilizar todo el dominio de la función seno, restringamos su dominio y nos centramos solamente en entre menos pi medios y pi medios. En ese intervalo entre menos pi medios y pi medios, si nosotros hallamos la función, la inversa, en este caso la inversa, su inversa sí es biyectiva, es una razón que es biyectiva y por lo tanto podemos obtener su inversa. Es 1 a 1, se considera una función y por lo tanto entonces obtenemos la inversa. Entonces quiero que quede muy claro el por qué ya después se acota la función o se restringe el dominio. Mire que la función seno, el dominio va desde menos infinito hasta más infinito, pero entonces acá nosotros decimos que si nosotros volteamos esto, si nosotros encontramos la inversa de esto, ¿sí? Da algo como esto, y como da algo así, no es una función, no se considera una función, sino que se considera que no es biyectiva, ¿sí? Entonces para que sea una función nosotros lo que hacemos es decir, bueno, entonces analicemos solamente en este rango desde acá hasta acá, en este dominio, perdón, en este intervalo desde acá hasta acá. Entonces, por eso se restringe la función. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, entonces voy a hacer el análisis, voy a hallar la función inversa solamente desde acá hasta acá. Nos olvidamos de todo lo otro, solamente en ¿sí? en ese dominio. Entonces, como restringimos esto, podemos decir lo siguiente. La función seno inverso, denotada por seno a la menos 1 de x, ¿sí? Esto no quiere decir, bueno, no quiere decir que el seno vaya en el denominador, sino que es una forma de denotarlo, seno a la menos 1 de x o arcseno de x o arcoseno de x, se define como y igual al seno a la menos 1 de x. O sea que inicialmente yo había dicho sobre la función inversa, dijimos y es igual a seno de x. ¿Sí? Y cuando hallamos la función inversa es despejar x. ¿Cómo lo despejamos? Pues uno podría pensarlo como y igual, bueno, para despejarlo uno podría decir, bueno, entonces x es igual al seno inverso de y. ¿Sí? Y para definir la función inversa, uno por lo general siempre la define en términos de x para poder graficar simultáneamente las dos funciones, f de x va a ser igual al seno a la menos 1 de x, perdón. Sí. O sí. O uno puede decir, bueno, esa es la función inversa.
la función inversa es esta. Digámoslo así, y igual al seno a la menos 1 de x. Entonces, esta es la función inversa. Esta es la función inversa del seno. Bueno, ¿qué características tiene? Vean, y igual al seno a la menos 1 de x y solo si x igual al seno de y. Bueno, aquí me equivoqué en esta definición. Es algo así como donde esté x ponemos y, donde esté y ponemos x. Me disculpan ahí. Entonces, x igual al seno de y. Esta sería la función inversa. Entonces, y igual al seno a la menos 1 de x y solo si x es igual al seno de y. Miren, hay unas restricciones. Y va a pertenecer al intervalo entre menos pi medios y pi medios, y x está entre menos 1 y 1. Recuerden que la y corresponde al rango y la x corresponde al dominio. Entonces miren que la función inversa tiene como dominio desde menos 1 a 1 y como rango menos pi medios a pi medios. Bueno, así el dominio de la función seno inverso es menos 1 a 1 y su rango es desde menos pi medios a pi medios. Y en la gráfica lo podemos ver, ¿sí? Analicemos la función seno. La función seno tiene como dominio desde menos pi medios a pi medios y como rango desde menos 1 a 1. Esa es la función seno. Ahora, su función inversa, el arseno, aquí está mal escrito, sería arc, ¿sí? Este es arc seno. Entonces, miren, el dominio va desde menos 1 a 1. Observen que lo que era el rango en la función seno se convierte el dominio en la función seno inverso o arcoseno. Lo que es el rango, perdón, lo que es el dominio en la función seno se convierte en el rango en la función seno inverso. Entonces el rango de la función seno inverso va desde menos pi medios a pi medios. Bueno, entonces esa es la función seno inverso. Recuerden, cuando nosotros teníamos o cuando nosotros utilizábamos la función seno, hago un pequeño ejemplo acá, una especie de paréntesis, cuando uno tenía la función seno, uno podría pensar en lo siguiente: si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, nosotros ¿qué hacíamos? La función seno era una razón, ¿sí? La razón entre uno de sus lados, o entre la hipotenusa y uno de sus lados, ¿sí? Nosotros decíamos que esta es la hipotenusa, este llamémoslo cateto A y este llamémoslo cateto B. Y yo tengo el ángulo alfa, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es lo que hemos hecho antes. Ahora, ¿qué hace la función seno inverso? La función seno inverso, mire que se enfoca principalmente en el ángulo. La función seno inverso, me disculpa, me voy para este tablero, tiene como argumento de entrada un valor entre menos 1 y 1 y su argumento de salida es un ángulo o un valor entre menos pi medios y pi medios. O sea que, miren, en la función seno yo a un ángulo le calculaba un ángulo, el seno del argumento, el x, era un ángulo y obtenía una relación. Aquí, en la función seno inverso, como argumento de entrada es una relación y como argumento de salida es un ángulo. Eso es lo que creo que muchos de ustedes ya lo han hecho antes. Entonces, por ejemplo, alfa, ¿cómo calcularía alfa? Alfa es igual al seno inverso de la relación a sobre h, ¿sí? O la razón a sobre h. Entonces, observen que el seno inverso me sirve para calcular un ángulo. Alfa, en este caso, siempre va a estar entre menos pi medios y pi medios. Nunca va a ser un valor diferente. ¿Por qué? Por la definición dada para la función seno inverso. La función seno inverso restringe su rango, el rango es la salida, ¿sí? El rango es la salida, entre menos pi medios y pi medios. Entre menos 90 y 90, sí, muy bien. Entre menos 90 y 90 grados. Y este argumento de entrada, a sobre h, siempre está entre menos 1 y 1. Por eso es que si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el seno inverso de 2,
les va a dar, por ejemplo, si lo hacen en la calculadora, les va a dar un error, porque el argumento de entrada de la función seno inverso está entre -1 y 1. Entonces nos da un valor, un ángulo, para el cual se cumple esta relación. Bueno, vamos a pasar a la función coseno inverso. Bueno, aquí hay unos ejercicios. Halla el valor, el seno inverso de menos de 1/2. Según lo que yo les dije ahorita, ¿cuánto puede valer esto? Seno inverso de 1/2. Entonces, uno con la función seno encuentra un ángulo. ¿Cuál ángulo? Un ángulo que proporciona una relación, una razón de 1 a 2. ¿Sí? Y eso es, muy bien, 30 grados, que es lo mismo que pi sextos. ¿Sí? Seno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2. Seno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2. El ángulo está entre menos pi medios y pi medios. Recuerden que aquí entonces el ángulo, si nosotros miramos el plano cartesiano, ¿en qué cuadrantes va a estar ese ángulo? En el primero y en el cuarto. ¿Sí? Esto es ¿cuál sería? Entonces, ¿dónde quedamos? Entonces quedamos menos raíz de 3 sobre 2. Entonces el ángulo sería menos, bueno, 2 pi sextos, institución F. Gómez nos dice que es 2 pi sextos. Recuerde que la función seno inverso realmente nos da un valor negativo, bueno, sería el mismo, nos da un valor entre menos pi medios y pi medios. Aquí uno podría decir que esto es menos 60 grados, menos 60 grados, ¿sí? Que es igual, muy bien, a 300 grados, que es igual también a menos pi tercios, y que es igual también a 2 pi tercios, 2 pi tercios no. ¿Cuánto sería en 300 grados? Sería 2 pi, sería 2 pi menos pi tercios, para hacer el de 300 grados. 2 pi es una vuelta, que son 360 grados, menos pi tercios. Esto nos da 2, 6, 5 pi tercios también. 5 pi tercios, realmente 5 pi tercios es 300 grados, ¿sí? Menos 60 grados se definen como menos pi tercios. Perdón, 300 grados es 5 pi tercios, menos 60 grados es menos pi tercios, pero esos ángulos son equivalentes, ¿sí? En el sentido que todos llegan a la misma parte. El lado final siempre corresponde a la misma parte. Ok. Seno inverso de 0, el último, seno inverso de 0. Cero. Seno inverso de 0 es 0. O sea, un ángulo, ¿qué ángulo me da una relación? El seno de esta relación, ¿qué ángulo, para qué ángulo me da una relación de 0? O en este caso, sí, sería algo así. Entonces sería 0. 0 grados o 0 radianes. Bueno, vamos a mirar la función coseno. Entonces voy a aprovechar nuevamente para explicar lo mismo que pasa acá con las funciones que no son biyectivas. En este caso tenemos la función coseno, una función periódica. Es una función que si yo la grafico, si yo la invierto, o si yo grafico, donde esté x pongo y, y donde esté y pongo x, voy a obtener una función que no es biyectiva. ¿Cómo así? Pues me voy a volver a graficar, voy a tratar de buscarla acá.
Miren, ¿cómo graficamos? O yo, ¿cómo hago para graficarla aquí rápidamente? Yo digo, bueno, lo que es x se vuelve y y lo que es y se vuelve x. Entonces, la función, esta función coseno, ¿sí? La y está entre menos 1 y 1, observen acá, perdón que me mueva tanto. La y está entre menos 1 y 1, eso lo vimos anteriormente. La y está entre menos 1 y 1, bueno, entonces la x está entre menos 1 y 1, eso es lo que yo hago. Si la y está entre menos 1 y 1, si yo saco su función inversa es cambiar x por y. Y luego digo lo siguiente, bueno, cuando y vale 1, ¿cuándo? Cuando x vale 0. Entonces me ubico en este punto. Cuando x vale pi medios, supongamos acá, ¿sí? ¿Y por qué si digo que cuando x vale pi medios lo escribo en y? Porque estoy graficando su función inversa. Entonces lo que hago acá es empezar como a mirar qué pasa con la gráfica, ¿sí? A ver, cuando x vale pi medios, la función vale 0. Cuando x vale pi, por ejemplo, la función vale menos 1. Entonces miren que ya empiezan a aparecer unos puntos acá que yo puedo unir y tratar de graficar. No me va a quedar muy bien, pero trataré de más o menos darle la idea. Y lo que hago acá es graficar la función coseno, ¿sí? Graficar esa como invertir, y donde esté x pongo y, donde esté y pongo x. Pero entonces llegamos al mismo problema anterior, la función no es biyectiva. La función no es biyectiva porque miren que si yo me paro acá, por ejemplo, y me voy hacia arriba o hacia abajo, aparecen que para un mismo valor de x le corresponden dos o más valores de y. Mire que acá también habría otro punto, aquí otro punto. Entonces, como no me sirve así, lo que hago es restringir el dominio de la función, a la cual vamos a analizar. Entonces yo digo, bueno, como necesito una función biyectiva, ¿en qué lado no será biyectiva? Por ejemplo, si yo tomo esta porción, bueno, esta porción no es biyectiva, perdón, es biyectiva. O si tomo esta porción, me hace que la función sea biyectiva. Eso hizo que se definiera la función coseno inverso solamente analizando el intervalo que hay desde este punto hasta este punto. En otras palabras, desde 0 para x desde 0 a pi. Digo x desde 0 a pi porque estoy hablando de la función como tal, coseno. Eso hizo entonces que apareciera lo siguiente. Vamos a definir acá eso. La función coseno inverso, denotada por coseno a la menos 1 de x o arcoseno de x, se define como y igual a coseno a la menos 1 de x, si y solo si x es igual a coseno de y. Con y, miren, y es el rango de la función seno inverso. La salida de y en este caso está entre 0 y pi, y x está entre menos 1 y 1. El dominio de la función coseno inverso es desde menos 1 a 1 y su rango es desde 0 a pi. Miremoslo aquí gráficamente. Entonces, mire que la función coseno solamente la vamos a analizar entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque es que en los otros valores la función no es biyectiva, o no sería una función biyectiva, o una razón biyectiva. Entonces, se define entre 0 y pi para x. Y como nosotros invertimos, hacemos la inversa, y la inversa es donde esté x ponemos y, donde esté y ponemos x. Mire, desde 0 a pi, aquí está la x en la función coseno, entonces su función inversa va a ir desde, la y va desde 0 a pi, ¿sí? La y va desde 0 a pi. Y como la y en este caso de la función va desde menos 1 a 1, entonces en su inversa el valor de x va desde menos 1 a 1. Lo mismo que estábamos trabajando con la función seno. Entonces cambiamos. Donde esté x ponemos y, donde esté y ponemos x. Entonces miren que cuando x vale menos 1, la función y vale pi. Cuando x vale pi, la función y vale menos 1. Entonces recuerden que esa serie, esa inversión, donde esté y, x, y donde esté x, y, para hallar la función inversa. Nuevamente aquí es la función arc coseno. Y nuevamente, por ejemplo, si ustedes toman su calculadora y tratan de calcular el coseno inverso de un valor por encima de 1 y por debajo de menos 1, pues les va a dar un error, porque la función coseno inverso solamente está definido
para un valor de entrada entre menos 1 y 1. Y su valor de salida está entre 0 y pi. ¿Sí? Su valor y solamente vamos a obtener valores entre 0 y pi. Entonces miremos otra vez 3 ejercicios de esto. ¿Cuál sería entonces el resultado de evaluar coseno inverso de menos 1/2? Coseno inverso de menos 1/2. Recuerden que la función coseno solamente me va a devolver valores entre 0 y pi. Entonces, si tenemos aquí los 4 cuadrantes, entonces solamente estaríamos hablando de estos dos, ¿sí? Del primero y del primero y el segundo cuadrante. En el primero y el segundo cuadrante me va a devolver los valores coseno. Entonces, coseno inverso de menos 1/2. Entonces sería menos 60, pero es que menos 60 queda abajo. Menos 60 grados quedaría en el tercer cuadrante. Entonces, en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, uno hace la analogía, bueno, entonces uno diría, yo sé que muchos de ustedes lo calcularon, bueno, el coseno inverso de 1/2, yo sé que el coseno de 60 da 1/2, entonces eso tiene que estar relacionado con 60 grados. Ahora, si yo hago aquí la gráfica, 60 grados es este, ¿cierto? Ahora, coseno inverso de 60 grados, digámoslo así. Entonces, ¿dónde debe estar ubicado el coseno a la menos 1 de menos 1/2? Entonces, menos 1/2, como es menos, quiere decir, recuerden que el coseno siempre está relacionado con la x. Mire que la x en el primero y en el segundo cuadrante tiene una característica, y es que en el primer cuadrante la x es positiva y en el segundo cuadrante la x es negativa. Y como esto da negativo, recuerden que esto es una razón, el coseno, esto es como si hubiera hecho coseno de alfa es igual a menos 1/2. Bueno, perdón, si vuelvo al triángulo que hicimos ahora, este sería nuestro alfa, este sería h, este sería a y este sería b. Entonces, coseno de alfa sería b sobre h, ¿sí? Entonces, alfa va a ser igual al coseno inverso de b sobre h. Ok. Entonces, lo que estoy hallando, nuestro b sobre h en este caso es menos 1/2, ¿sí? Eso significa que ese menos sale ¿de dónde? De la x. La x tiene que ser negativa. O sea que nuestra x en este caso tiene que estar tirada para este lado. O sea que el triángulo rectángulo que me daría esa relación sería este. ¿Sí? Entonces ese ángulo sería este de acá. ¿Sí? ¿Qué ángulo ven acá? ¿Qué ángulo observan aquí? ¿Cuánto ángulo hay entre estos dos elementos? Si esto mide 60 y esto mide 60, 60 y 60, 180. ¿Cuánto debe valer esto? A ver, 60, estoy equivocado, 120. Entonces esto mide 60 y 60, 120. A que llegue a 80, esto mide también 60, ¿cierto? Me perdí acá. Este ángulo tiene que ser... Un segundo que estoy embolatado. Coseno a la menos 1 de menos 1/2. Es un ángulo, no puede ser menos 60 porque menos 60 estaríamos hablando de acá. Estamos hablando de un ángulo, este ángulo sería 60 grados. Entonces estaríamos hablando de un ángulo de 120 grados, ¿sí? O sea, estamos hablando de que a este ángulo, el ángulo este sería 120 grados. ¿Y por qué 120 grados? Mire, hagamos la relación.
Este vale 60 grados. Este ángulo vale 60 grados. Bueno, me embolaté por este lado, pero este ángulo de aquí también va a medir 60 grados. ¿Sí? Este ángulo también va a medir 60 grados. ¿Por qué? Porque es que yo digo que este va a medir A y este va a medir A. Este de abajo va a medir B y este va a medir B. Realmente este de abajo mide menos B. ¿Sí? Ahora, este mide H y este mide también H. O sea que estos dos ángulos, este triángulo es este mismo triángulo. Si este mide 60 grados, este también va a medir 60 grados. Ya nos vamos a ir a receso. Entonces, si este mide 60 grados, ¿cuál es este ángulo? Entonces sería 180, todo este, menos este pedacito de acá, 180 menos 60, me da 120 grados. Entonces, este ángulo me va a dar 120 grados. ¿Por qué me da 120 grados si no me da 120 grados en el segundo cuadrante? O sea, los 120 grados pertenecen al segundo cuadrante. Miremos este otro. Coseno inverso de raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál sería? 45. ¿Sí? 45 grados, muy bien. Y es positivo. ¿Sí? Positivo, o sea que está en el primer cuadrante. Coseno inverso de 1. ¿Sí? ¿Qué me da 1? Coseno inverso de 1. 0, ¿sí? Y si les pregunto coseno inverso de menos 1, ¿180? Que es lo mismo que pi, o 180, ¿cierto? Ok. Bueno, vamos a irnos a un receso y ya volvemos. Son 10 minuticos de receso y ya seguimos con la parte de tangente y las demás funciones trigonométricas. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de las funciones trigonométricas inversas. Nos falta analizar la función tangente inversa. Aquí tenemos una gráfica de la función tangente. ¿Sí? Esta es la función tangente. Ahora, si nosotros volvemos a analizarlo como lo hemos hecho anteriormente y en vez de x ponemos y y donde esté y ponemos x, pues nos vamos a encontrar nuevamente con el problema de que la función inversa no sería biyectiva o no tendríamos una razón biyectiva. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es restringir el dominio. ¿Y cómo restringimos el dominio? Observen que si nosotros nos olvidamos de estas que están acá y de esto otro hacia allá, nos quedamos solamente con esto sí lo podemos invertir. Donde esté, y al invertirlo vamos a obtener una función biyectiva, una función 1 a 1. En este caso, entonces, mire que nosotros nos enfocamos solamente en este intervalo entre menos pi medios y pi medios. Entonces, se define la siguiente forma, la función tangente inversa, que se denota por tangente a la menos 1 de x, o arctangente de x se define como y es igual a tangente a la menos 1 de x si y solo si x es igual a tangente de y. Con y en el intervalo desde menos pi medios a pi medios y x desde menos infinito a infinito. Miren que va desde el dominio de la función tangente inversa va desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango va desde menos pi medios a pi medios. Miremoslo gráficamente. Miren, la función tangente, ¿sí? En la función tangente se define el dominio desde menos pi medios a pi medios, sin incluir los extremos. Y su rango va desde menos infinito hacia más infinito. ¿Sí? Ahora, la función tangente inversa, donde esté x, ponemos y. En este caso, mire que la lleva desde menos infinito hasta más infinito, y la y, entonces, la función inversa va desde menos infinito también hacia más infinito. Y el rango, en este caso la y, de la función tangente inversa está relacionado con la x en la función tangente, que va desde menos pi medios a pi medios. ¿Sí? Mírenlo acá. Entonces lo que hicimos fue como rotar la gráfica, ¿sí? No tanto rotarla, pero sí como hacer un cambio, de tal forma que lo que es y se convierta en x y lo que es x acá se convierta en y. Entonces esta sería la función tangente inversa. Mire, va desde menos infinito hasta más infinito el dominio y el rango va desde menos pi medios
a pi medios. Entonces, calculemos los siguientes ejercicios. Bueno, este sí no hay ejercicios, me disculpa. Sería la misma forma como hicimos anteriormente, ¿sí? Para calcular esos valores. Solo que, por ejemplo, en este caso, discúlpenme, el argumento, ustedes le pueden poner cualquier valor, y para cualquier valor, ¿sí?, va a obtener un valor muy cercano a menos pi medios o a pi medios, es decir, si la tangente, si usted el valor que le ingresa a la tangente inversa es muy grande, entonces su resultado va a ser muy cercano a pi medios, y si le ingresa un valor muy pequeño, su resultado va a ser igual a menos pi medios, y si le agrega un valor cercano a 0, pues su resultado va a ser 0. Bueno, aquí ya generalizamos la función cotangente inversa o arcotangente, al igual que en los anteriores casos. Para definir la función cotangente inversa, como la función inversa de la función cotangente, se requiere restringir su dominio, pues esta función tampoco es biyectiva en todo su dominio, y este sería el resultado de hacer eso. En la función cotangente inversa, que se denota por cotangente a la menos 1 de x o arcotangente de x, se define como y igual a cotangente de x si y solo si x es igual a cotangente de y, con y entre 0 y pi y x entre menos infinito e infinito. El dominio de la función cotangente inversa es desde menos infinito más infinito y su rango va desde 0 a pi. Muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Lo que pasa es que no estamos de pronto muy familiarizados con la función cotangente. Ya les voy a mostrar las gráficas. Esta sería la función cotangente restringida, ¿sí?, entre 0 y pi, ¿sí?, la cotangente restringida entre 0 y pi. Entonces su función inversa sería esta que tenemos acá. Esta es la función inversa, la arcotangente de x. El dominio de esta función pues va desde menos infinito a infinito, que corresponde al rango de la función cotangente. Y el rango de la función cotangente inversa va desde 0 a pi, que corresponde al dominio de la función cotangente, en este caso, restringido. Entonces acá tenemos ya la función cotangente inversa en comparación con la función cotangente. De la misma forma se pueden obtener la secante inversa y la cosecante inversa. Lo voy a saltar, no vamos a hacer énfasis en ello, pero recuerden que existe la función secante inversa y la función cosecante inversa. Bueno, miremos algunas identidades. Esta es una característica de las funciones inversas, y es que si yo evalúo una función con su función inversa, su resultado va a ser el argumento. Observen, el seno del seno inverso de x es igual a x. O el seno inverso del seno de x va a ser igual a x. Mire estas dos. Para x entre menos 1 y 1. Mire, recuerden que el argumento del seno inverso, ¿sí?, mire que la x está como argumento de la función inversa. Como está como argumento de la función inversa, entonces está entre menos 1 y 1. Esta identidad es para x entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué? Miren, el seno inverso, acá el seno está relacionado con, la x está relacionado con el seno, ¿sí? Entonces la x, el ángulo aquí solamente debe ir entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué? Porque mire que el resultado es seno inverso del seno de x igual a x. O sea que el resultado de esto está relacionado con una función inversa, y el resultado de una función inversa siempre va a dar de la función seno, siempre está entre menos pi medios y pi medios. El coseno del coseno inverso de x es igual a x, para x entre menos 1 y 1. Miren que es muy diferente, volvámonos, es muy diferente esta x a esta x. Aquí voy a obtener una relación, mire que su valor va entre menos 1 y 1, mientras que acá voy a obtener un ángulo, va a estar entre menos pi medios y pi medios. Depende cómo se organice el seno del seno inverso o el seno inverso del seno. El coseno del coseno inverso de x igual a x, o el coseno inverso del coseno de x igual a x. Entonces lo mismo, como estamos obteniendo el coseno de un ángulo, el resultado debe ser una razón, en este caso entre menos 1 y 1. Y el coseno inverso del coseno de x igual a x. Aquí estamos obteniendo el coseno inverso de este resultado, de una razón.
y entonces su resultado, como es el resultado de un coseno inverso, su resultado va a ser un ángulo que va a estar entre 0 y pi. ¿Por qué entre 0 y pi? Porque estamos con la función coseno. El coseno del seno inverso de x es igual a raíz de 1 menos x2 para x entre menos 1 y 1. Y el seno del coseno inverso de x igual a raíz de 1 menos x2 para x entre menos 1 y 1. Estas dos identidades se pueden demostrar a partir de unas ecuaciones trigonométricas que involucran funciones o ecuaciones trigonométricas de funciones inversas. Entonces se puede demostrar a partir de ahí o a partir de las otras identidades. Identidades pitagórica, por ejemplo, se puede despejar esta expresión. Bueno, vamos a pasar a un ejercicio. Evaluemos esto. El coseno del coseno inverso, ¿qué nos da? Tan sencillos, ¿qué nos da el primero? El primero que nos da raíz de 2 sobre 3. A partir de la identidad anterior, el coseno del coseno inverso de raíz de 2 sobre 3 es igual a raíz de 2 sobre 3, es decir, es igual al argumento. Uno podría pensarlo como si estos dos se cancelaran, ¿sí? Es algo como si se pudieran cancelar. Entonces, por eso uno pudiera definirlo así, ¿sí? El coseno inverso del coseno, entonces de pi tercios nos da pi tercios, nuevamente nos da el argumento. El seno inverso del seno, en este caso pues este es seno, ¿sí? Sería entonces 5 pi medios. Y el coseno inverso del coseno de 4 pi tercios nos da 4 pi tercios. Bueno, esos serían entonces esos ejercicios. Vamos a hacer otros que involucran ya algo que hemos trabajado anteriormente, que son las ecuaciones trigonométricas, algo así. Identidades, perdón. Vamos a trabajar con identidades. Bueno, nos piden calcular esta expresión, ¿sí? Ustedes lo podrían pensar, bueno, saquemos la calculadora a ver cuánto nos da. Vamos a evaluarlo sin calculadora. ¿Cómo evaluamos eso sin calculadora? Vamos a hacerlo. El coseno del seno inverso de 3/5 menos el coseno inverso de 2/5. ¿Sí? Entonces miren que analicemos, estamos obteniendo el coseno. Nosotros por lo general el coseno, ¿a qué se lo aplicábamos o a qué se lo calculábamos? A un ángulo. Ah, bueno, entonces esto tiene que ser un ángulo. Y efectivamente es un ángulo porque son los resultados de una función inversa, una función trigonométrica inversa son ángulos. El resultado de este cálculo es un ángulo y el resultado de este cálculo es otro ángulo. Entonces restaríamos esos dos ángulos. Pero bueno, ¿y cuánto es el ángulo de 3/5? Creo que nadie se lo sabe. La calculadora sí lo podríamos sacar. Un ángulo tal que cuando yo le aplique el seno me dé 3/5, o un ángulo tal que cuando yo le aplique el coseno me dé 2/5. No lo tenemos a la mano. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que todo esto es un ángulo, y voy a llamar esto ángulo alfa, y a esto lo voy a llamar un ángulo beta. Entonces yo puedo escribir la siguiente. Voy a decir alfa es igual al seno inverso de 3/5. ¿Sí? El seno de alfa es igual al seno del seno inverso de 3/5. Y por las propiedades que vimos ahorita, las identidades, yo puedo decir, bueno, entonces el seno de alfa es igual a 3/5. ¿Por qué? Porque el seno del seno inverso de 3/5 es 3/5. Lo mismo analogía puedo hacer con beta. Beta va a ser igual al coseno a inverso de 2/5. O sea que el coseno de beta va a ser igual al coseno del coseno inverso, si saqué coseno a ambos lados de la igualdad, de 2/5. O sea que el coseno de beta
es igual a 2/5. Bueno, ¿y por qué estoy calculando coseno de beta y seno de alfa? Si a mí me habían dado solamente coseno, pues a mí nada más me dijeron fue calcula el coseno de esto, ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo eso? Bueno, estoy haciéndolo porque, observen lo siguiente, si yo digo que esto es alfa, como lo dije acá, y si digo que esto es beta, como lo expresé acá, entonces yo puedo reescribir esto como si fuera coseno, voy a escribirlo un poco más a la izquierda, como si fuera el coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Pero es que todavía no lo sabemos, no lo podemos determinar. Yo solo sé que alfa es el seno inverso de 3/5 y sé que el coseno de beta es 2/5. ¿Sí? Entonces no sé quién es alfa y beta. Entonces, ¿para qué me va a servir el seno de alfa y el coseno de beta? Bueno, yo miro esto así y digo, bueno, pero es que yo vi una identidad del profesor anteriormente, habíamos visto en una clase que eso se puede expresar de la siguiente forma. Se puede expresar como el coseno de alfa, ¿sí?, por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Entonces, eso es una identidad para la diferencia de ángulos. El coseno de una diferencia de ángulos. Coseno de alfa menos beta. Coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Recuerden que va al signo contrario, si aquí es menos, aquí es más. Bueno, entonces por eso es que yo acá tengo coseno de beta, ¿sí?, y aquí tengo seno de alfa, que aquí ya aparecen coseno de beta y seno de alfa. Bueno, ya tengo como que medio ejercicio, ¿sí? ¿Qué me falta? ¿Cuánto vale entonces esto, coseno de alfa, y cuánto vale seno de beta? Por eso lo podemos calcular. ¿Cuánto sería coseno de alfa? Recuerden que hay una identidad que me dice que seno de alfa al cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Bueno, entonces yo sé que coseno de alfa es igual a más o menos raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. Que esto entonces va a ser igual a más o menos raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Y cuánto vale el seno de alfa? Dijimos que es 3/5, o sea, seno cuadrado sería 3/5 al cuadrado, ¿sí? O sea que el coseno de alfa es igual a más o menos raíz de, voy a hacer el cálculo rápidamente, 25 menos 9, en este caso nos da 16, 25, perdón, ¿cuánto da? Sí, 16 sobre 25. Esto va a ser igual a más o menos 4/5, ¿cierto? Bueno, y aparece más y menos. ¿Cuál cogemos? ¿El positivo o el negativo? Ahí hay que analizar alfa. Tenemos que analizar alfa. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Pues recuerden que alfa está relacionada con una función seno inverso. Y el resultado de una función seno inverso siempre está alfa, ¿sí?, siempre está entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué? Porque alfa se obtiene a partir de la función seno inverso. Y como alfa se obtiene a partir de la función seno inverso, entonces alfa está entre menos pi medios y pi medios. Bueno, entonces, ¿cómo es el signo del coseno? ¿Sí? El valor del coseno entre menos pi medios es, hagamos una gráfica aquí pequeña, en el primero es pi medios y en el cuarto cuadrante, perdón, es menos pi medios. ¿Cómo es el coseno en el primero y en el cuarto cuadrante? El coseno
En el primero y en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces, como alfa pertenece al primero y cuarto cuadrante, entonces el coseno de alfa es positivo, o sea que es igual a 4/5. ¿Listo? Coseno de alfa es igual a 4/5. Vamos a hacer entonces lo mismo para calcular el seno de beta. Todavía me falta calcular el seno de beta. Entonces, para calcular el seno de beta, sabemos que, escribiré todo otra vez, seno de beta, seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1, de donde entonces el seno de beta, que es el que me falta, es igual a más o menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de beta. ¿Sí? Y esto va a ser igual a más o menos raíz de 1 menos 2/5 al cuadrado, que esto va a ser igual a más o menos raíz, arriba nos queda 21, 2 por 2, 4, y 25 menos 4, 21, sobre 25, o sea que esto es igual a más o menos raíz de 21/5. Ahora, ¿dónde está beta? Beta, ¿a qué cuadrante pertenece? Entonces analicemos, permítame, me devuelvo acá, analicemos beta. ¿De dónde salió beta? Beta dijimos que es un coseno inverso de 2/5. Como beta está relacionado con un coseno, entonces, con un coseno inverso, entonces beta, el rango de la función coseno inverso, que está relacionado con el resultado, está entre 0 y pi. Entonces, definimos que beta está entre 0 y pi. Eso, si hacemos una gráfica de los cuadrantes, estaríamos ubicados entonces en el primero y en el segundo cuadrante. Y en el primero y en el segundo cuadrante, ¿cómo es el seno? Entonces, como beta pertenece al primero y segundo cuadrante, recuerden que el seno está relacionado con la y en ese caso en el primero y en el segundo cuadrante la y es positiva, por lo tanto entonces se toma el seno positivo. Entonces es igual a raíz de 21/5. Realmente siempre se va a tomar positivo cuando se trabaje con funciones trigonométricas inversas. Entonces miren que ya tengo el seno de beta y tengo el coseno de alfa. Entonces ya podemos reemplazar los valores acá. Nos quedaría entonces que el coseno de alfa menos beta va a ser igual al coseno de alfa. Permítame, me vuelvo que no recuerdo los valores. Coseno de alfa nos dio 4/5. Coseno de alfa nos dio 4/5. Entonces sería coseno de alfa, 4/5. Por coseno de beta, que nos dicen que es 2/5. Más seno de alfa, me devuelvo que no lo recuerdo, seno de alfa nos dio 3/5. Por seno de beta, raíz de 21/5. Entonces esto va a ser igual, 4 por 2, 8, 25avos, más 3 por raíz de 21, sobre 25. Finalmente, el coseno de alfa más beta, perdón, menos beta, va a ser igual a 8 más 3 raíz de 21 sobre 25. ¿Sí? Este sería entonces el resultado de esa operación. Recordemos entonces que alfa, ¿quién era? Alfa dijimos que era el seno inverso de 3/5 menos el coseno inverso de 2/5. Si no estoy mal, permítame rectifico. Sí.
Y esto entonces va a ser igual a 8 más 3 raíz de 21 sobre 25. Listo. Entonces acabamos de hacer el cálculo de esa expresión sin usar calculadora, solamente utilizando algunas identidades que vimos sobre funciones trigonométricas inversas. Vamos a hacer otro ejercicio similar para que aclaremos un poco los conceptos. Bueno. Evalúa el seno del seno inverso de raíz de 3 sobre 5 más el coseno inverso de raíz de 2 sobre 5. Entonces, nuevamente acá tenemos el seno inverso o unas funciones trigonométricas inversas. Entonces, ese resultado, bueno, me voy a volver un momento a la diapositiva, medio minuto y ya seguimos. Recuerden entonces que estos resultados de las funciones trigonométricas inversas se consideran como ángulos. ¿Sí? Siempre el resultado de una función trigonométrica inversa es un ángulo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en este ejercicio en el siguiente. Entonces vamos a definir un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, este llamémoslo alfa, casi siempre lo llamo alfa y beta. Entonces este llamémoslo alfa y este llamémoslo beta. O sea que esto yo lo puedo escribir como el cálculo del seno de alfa más beta, donde alfa se define como el seno inverso de raíz de 3 sobre 5. El seno para alfa entre dónde y dónde. Ya de acá podemos directamente decir que como alfa es el resultado de una función trigonométrica inversa, en este caso del seno, está definido entre menos pi medios y pi medios. Entonces, el seno de alfa va a ser igual al seno del seno inverso de raíz de 3 sobre 5. O sea que el seno de alfa es igual a raíz de 3 sobre 5. Y hacemos lo mismo con el beta. Beta dijimos que es el coseno inverso de raíz de 2 sobre 5. Y o sea que el coseno de beta, que es igual al coseno del coseno inverso de raíz de 2 sobre 5, entonces nos da que el coseno de beta es igual a raíz de 2 sobre 5. Para beta entre dónde y dónde, recordemos entonces que como beta es el resultado de un coseno, su valor de un coseno inverso, su valor está restringido, su rango está restringido entre 0 y pi. Bueno, entonces con estos valores, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que el seno de alfa más beta se puede escribir como seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué conocemos? Subrayemos lo que conocemos. Conocemos el seno de alfa, que lo calculamos acá, ¿sí? Conocemos el coseno de beta, perdón, ese no. ¿Qué nos falta por conocer? Nos falta por conocer el seno de beta y nos falta por conocer el coseno de alfa. Entonces podemos hacerlo de la misma forma que hicimos ahorita, planteando unas identidades de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, de donde coseno de alfa va a ser igual a más o menos
raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. Y de la misma forma podemos plantearlo para el coseno. El coseno de alfa, el seno de beta, perdón, tenemos que calcular es el seno de beta. El seno de beta lo podemos calcular como más o menos la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de beta. ¿Sí? Entonces con esas dos expresiones voy a cambiar de tablero y ya los calculamos. Entonces calculemos el coseno de alfa. Coseno de alfa va a ser igual a más o menos, casi que ya podemos omitir esos signos, pero bueno, 1 menos el seno cuadrado. Entonces el seno, discúlpeme que no me lo he aprendido, el seno cuadrado de alfa. Seno de alfa es raíz de 3 sobre 5, raíz de 3 sobre 5 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 22 sobre 25, más o menos. ¿Sí? Alfa, recordemos que alfa venía de un seno inverso, entonces como alfa pertenece al primero y segundo cuadrante, en el primero y el segundo cuadrante el coseno es positivo, entonces el coseno de alfa se toma como raíz de 22 sobre 5. Vamos así a simplificarlo. Ok. Y el seno de beta, dijimos que era igual a más o menos la raíz de 1 menos el coseno de beta. Coseno de beta, cambio porque no me acuerdo, raíz de 2 sobre 5 sobre raíz de 2 sobre 5 al cuadrado. Esto va a ser igual a más o menos, hacen el cálculo, raíz de 23 sobre 25. O sea que el seno de beta, bueno, entonces beta, recordemos que beta lo obtuvimos a partir de un coseno inverso, entonces beta pertenece al primer, beta, estoy equivocado, en alfa, aquí tengo un error. Alfa lo obtuvimos a partir de un seno inverso, y el seno inverso entonces, alfa pertenece al primero y cuarto cuadrante. Y en el primero y cuarto cuadrante el coseno es positivo. Y beta pertenece ahora sí, como viene de un coseno, beta está restringido entre 0 y pi, entonces pertenece al primero y segundo cuadrante, entonces podemos escribir el seno, en el primero y en el segundo cuadrante, seno de beta es positivo. Entonces seno de beta es igual a raíz de 23 sobre 5, que es la raíz de 25. Entonces ya podemos plantear el seno de alfa más beta. Entonces el seno de alfa más beta va a ser igual al seno de alfa. Entonces seno de alfa dijimos que es raíz de 3 sobre 5 por el coseno de beta. Coseno de beta es raíz de 2 sobre 5 más seno de beta, que nos dio raíz de 23 sobre 5 por el coseno de alfa, que es raíz de 22 sobre 5. Bueno, esto entonces nos va a dar factor común denominador 25, y nos queda aquí raíz de 6 más, bueno, esto ya tocaría hacer la multiplicación, no la tengo aquí a la mano. Aplicar todo eso y sacarle raíz. Disculpen un momento que no la tengo preparada. Entonces, raíz de 23 por raíz de 22. Bueno, nos tocaría multiplicar todo eso de una vez. Raíz de 506 y ya tocaría simplificarla. Entre
Bueno, les dejo para que ustedes lo terminen. Nos daría ese valor, ¿sí? Ya sería calcularlo y simplificar esa raíz. Entonces, recordemos entonces acá que a partir de un valor de un seno inverso, el resultado siempre es un ángulo. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones o este tipo de ejercicios? Hay que definir que el resultado de una función seno inverso es un ángulo, siempre es un ángulo. Hay que verificar que el ángulo en qué cuadrante está para poder determinar el signo, por ejemplo, de la otra función que queramos hallar. En este caso alfa, como es el resultado de una función seno inverso, alfa está entre menos pi medios y pi medios. Y beta, como es el resultado de una función coseno inverso, mire, beta igual al coseno inverso de raíz de 2 sobre 5, entonces beta está entre 0 y pi, por ser el resultado de una función coseno inverso. Entonces, al definir estas dos expresiones, ya me permite determinar, a partir de las funciones trigonométricas de las identidades, determinar si el coseno es positivo o si es negativo, si este seno es positivo o si es negativo, ¿sí? Depende de dónde esté ubicado el ángulo que estemos analizando. Luego reemplazamos el valor encontrado en la identidad y obtenemos el resultado de esta expresión, ¿sí? Donde alfa y beta, pues recuerden que están relacionados con el seno inverso y el coseno inverso de sus valores. Bueno. Ok. Ya con esto entonces terminamos este tema. Les agradezco mucho por su participación. Y por favor accedan a la plataforma, complementen los ejercicios que hemos visto, complementen los temas que hemos visto con toda la teoría que hay en el texto guía. Bueno, hasta luego y que tengan un feliz día. Y gracias por participar.